Entre 2006 y 2015, Nicola Constantino realiza, junto a Gabriel Balanzi, una serie de fotos que recorren la historia de la representación pictórica, fotográfica y cinematográfica y la tienen como protagonista. Hay una serie en color que recupera las imágenes de la pintura y hay una serie en blanco y negro que aborda la visualidad del cine y de la fotografía. La serie de imágenes en color retoma escenas identificables desde sus títulos. Nicola según Berni duplica con precisión La mujer del suéter rojo de Antonio Berni. Nicola en el espejo, según Vermeer, en cambio, repone la atmósfera o ciertos elementos distintivos de la pintura del maestro del barroco holandés. La serie en blanco y negro repite el mismo procedimiento. Hay fotos que replican imágenes y explicitan su filiación con el autor original. Es el caso de Nicola y su hijo Aquiles, según Richard Avedon. Hay otras que reponen el motivo central o ciertos elementos de la foto reelaborada, tal como ocurre con Los sueños de Nicola, que evoca la célebre mujer encerrada en una botella de la serie de los sueños de la fotógrafa germano-argentina Gretchen Stern. Las series no tienen título, pero podrían llamarse Nicola y el mundo de la imagen, en tanto revisualizan obras de Rembrandt, Vermeer, Velázquez, Berni, Arbus y Fritz Lang, incorporando como material y como firma el cuerpo del artista. El trabajo tiene antecedentes más o menos identificables. Por un lado, el grupo Periferia, que en los años 80 reúne a una serie de artistas argentinos, Pablo Suárez, Alfredo Prior, Osvaldo Monzó, entre otros, alrededor de una serie de procedimientos como la reelaboración, la cita, el robo y el plagio de obras canónicas de la tradición pictórica nacional. Por otro lado, y más distante geográficamente, pero más cercana en términos de poética visual, la llamada Picture Generation, un grupo de artistas conceptuales que incluye a Richard Prince, Cindy Sherman y Shirley Levine, entre otros, que se apropian de imágenes para explorar los códigos de la representación fotográfica. La crítica celebró, en el caso de esta generación, los tópicos del fin de siglo, la trituración del aura, la muerte del autor, la omnipotencia de las comillas y de la cita. Si consideramos, por ejemplo, la serie After Western de Shirley Levine, lo que vemos es que Levine contesta la pregunta por cómo se producen las imágenes, cómo se multiplican y cómo se gestan. Y podemos ver que las contesta, por un lado, interrumpiendo el lenguaje masculinista y volviéndose una suerte de madre apropiadora de estas criaturas fotográficas gestadas por maestros o padres de ella y de la fotografía del siglo XX, y por el otro lado, siguiendo los pasos de estos hombres, la serie se llama After, después de Western, al nombrar sus imágenes que en realidad son y no son de ellos, con sus propios nombres, After Western, como quien le pone a alguien, John after his father, ¿no? Es decir, honrando y desmantelando la continuidad del lenguaje, del linaje visual. En Nicola Constantino la filiación es mucho más desbordante, ya no se trata de interrumpir el linaje de los grandes padres de la fotografía nacional, sino de arrojarse al ancho campo del canon estético occidental o de la enciclopedia visual más clásica e identificable. Opera aquí una de las estrategias centrales del arte contemporáneo, que es el acopio y el reprocesamiento de lo ya hecho, o como lo propone David Joselit, el arte contemporáneo está marcado por el ready-made, aunque el ready-made ya no es un artefacto que conmueve los cimientos de la institución arte, sino que se trata de una técnica flexible que permite sincronizar tiempos y espacios diferentes. Efectivamente, aquí Constantino toma como materiales la visualidad de la tradición, una visualidad ya hecha, ready-made, que pertenece al canon occidental, y la conecta con el aquí y ahora de la toma en el contexto del arte argentino. La serie elige entonces como materia prima la visualidad ready-made o el archivo visual y opera sobre él una torsión un poco inesperada para los artistas del archivo, porque el apropiacionismo
que practica Constantino no duplica y altera un original que es una imagen, es decir, un objeto hecho de papel o de óleo que se copia o se distorsiona. De hecho, la arpillera que Berni usó como lienzo y que señalaba su apuesta por un soporte popular para la pintura queda desalojada de estas fotos de altísima calidad de impresión digital. Digo, no se apropia de objetos hechos de papel o de lienzo, o en un lienzo, sino que se apropia de escenas que se vuelven a montar o se reactúan. El punto de partida entonces es un archivo inmaterial que a partir de la estrategia del reenactment se transforma en un nuevo archivo encarnado ahora. Las fotos de Constantino se apropian y vuelven a montar escenas, sugiriendo así que antes incluso de la imagen original, hubo una performance, una puesta en escena que no ha terminado, sino que continúa en el presente generando efectos contemporáneos. Y es justamente el carácter performático del género que constituye la tesis central de Judith Butler en Gender Trouble y también un elemento que la afilia a Constantino con otra artista de la Picture Generation, que es Cindy Sherman, es justamente este carácter performático del género, lo que aquí rige el reenactment de las escenas claves de la historia del arte, reescribiendo la visualidad canónica en clave femenina y convirtiendo cuadros y fotos en escenas vivas que la cámara registra. La serie de Constantino pone en juego entonces dos líneas que tensan la ontología fotográfica. Por un lado, la fotografía como soporte signado por la reproductibilidad técnica y la serialidad, y por el otro, la imagen como práctica y escena performática. En la primera línea se inscriben una serie de cuestiones ligadas a la materialidad y la objetualidad, a la pieza de exhibición vinculada al registro y al archivo, y sobre todo a la fijeza y a la detención del tiempo y de los cuerpos, o más precisamente a la fotografía como dispositivo que detiene el tiempo de los cuerpos. En la segunda línea se trata de la visión fotográfica en tanto punto de inteligibilidad de un proceso en curso, de una puesta en escena que se despliega frente a la cámara, o de la imagen no tanto como objeto que detiene el tiempo, sino como punto de convergencia de una serie de dislocaciones temporales que conectan múltiples presentes, durables o extendidos. El de la puesta original, el de la reactuación, el de los cuerpos que viven frente a la cámara, el de los ojos que ahora, es decir, después, los contemplan. Lo que me interesa de la serie es justamente ese sutil corrimiento que arranca la imagen de la zona de la reproducción y la reproductibilidad, o de la duplicación y del imperio del entrecomillado y la cita, para llevarla al universo de la puesta en acto frente a la cámara. En esta actualización, en este reenactment de las escenas del canon visual, el reenactment se vuelve revisitación, reelaboración, revisualización del linaje visual. La fotógrafa como ojo y como carne vivifica el reapropiacionismo, pasando del signo al acto a través de escenas en las que palpita lo viviente. En el reenactment de Venus ante el espejo, por ejemplo, Constantino le cede su lugar a la artefacta, a esta muñeca que la duplica. La imagen es un autorretrato, pero en lugar del artista está la muñeca que posa como Venus. Tal como ocurre en la pintura de Velázquez, Venus artefacta contempla su rostro en el espejo, pero la imagen vincula esta duplicación barroca, la representación dentro de la representación, con otro tipo de reproductibilidad, la del doble mecánico, que no solo se abre hacia el campo de lo maquínico, sino también hacia el campo de la reproductibilidad técnica de la imagen. Sin embargo, en la performance de la escena, la artista incluye a su hijo como el pequeño Cupido que sostiene el espejo, y así la proliferación visual avanza desde el campo de la reproductibilidad técnica y especular hacia el terreno de lo viviente. Ese cuerpo vivo que sostiene la representación clásica nos dice que la imagen juega con la reflexión sobre el original y la copia, el artista y la obra, pero la escena es otra.
La escena contemporánea ya no es la misma y se volvió una reflexión sobre el cuerpo y la materialidad, sobre la gestación y lo viviente. En la serie de Constantino, la reproducción visual mixtura reproducción serial y técnica, junto con gestación biológica. En lugar de remarcar la diferencia entre el reflejo en el vidrio, el doble en resina y la materia orgánica, la fotografía de Constantino convoca a todos en una misma escena que propicia el contacto y la contaminación entre carnes vivientes, visuales y manufacturadas. Resultado de una serie de tecnologías de reproducción asistida, el hijo de Constantino sostiene el espejo que duplica al artefacto que duplica a su madre. La imagen clausura la pregunta por el sentido y nos mueve hacia el deseo. Nos preguntamos como Mitchell, "What does it want?" ¿Qué quieren las imágenes? No qué significan, sino qué nuevos vocabularios despliegan, qué cuerpos desean, qué familias visuales gestan, qué materiales ponen en contacto. La lección de anatomía del doctor Nicola Constantino trabaja sobre el cuadro de Rembrandt. La lección de anatomía del doctor Nicola Staudt. La escena de la representación se replica y se altera. Ya no estamos en el espacio que vincula la anatomía y los claustros universitarios. El lugar se satura ahora con los materiales de la ciencia y la tecnología. La situación además se feminiza y la masculinidad queda solo en el título como resto y como humorada. En el título no se menciona a la doctora en el título no se menciona a la doctora Nicola, sino al doctor Nicola, en una despistada lealtad con el original. Hay en la imagen muchas Nicolas, 7 exactamente, como los asistentes a la lección de anatomía que presenta el óleo de Rembrandt. Si la representación masculinista ha elevado una serie de rasgos particulares, el género y la clase entre tantos otros, al nivel de universal, aquí la foto reproduce el cuadro y también desautomatiza el momento de reproducción y naturalización de la representación y el saber como campos masculinizados. Género y corporalidad, autorretrato e identidad femenina son los ejes a partir de los cuales Constantino vuelve a montar las escenas del canon visual. Diseña un mecanismo que pone en marcha la doble estructura del reenactment, tal como la sintetiza Rebecca Schneider, la estructura del as if, como si, y la estructura del what if, qué tal si. Aquí la cámara hace como si estuviéramos otra vez frente a la lección de anatomía de Rembrandt, pero esta nueva puesta en escena está necesariamente interferida por el what if. ¿Qué tal si montamos de nuevo la lección de anatomía?, dice la imagen. Y lo que ofrece es un dispositivo de alteración del cuerpo. Ese cuerpo como materia inerte, esa carne sobre la que hurgan las técnicas quirúrgicas y el saber médico, es ahora también un cuerpo híbrido que se hace con los dictados de la moda, la publicidad y los discursos sobre identidad de género. El punto de la imagen es sin duda el cadáver. Aquello que en la lengua pierde el género, la palabra cadáver no deja saber si se trata de una mujer o de un varón, en la representación pictórica apunta a la universalidad tomada históricamente por lo masculino y es el cadáver de un hombre. En la foto de Constantino, en cambio, ese lugar se disputa de manera aún más radical. Es una mujer, pero no es exactamente un cadáver porque no es un cuerpo biológico. Es una máquina, otra artefacta, que a su vez remite a la historia de la visualidad y al lazo entre trabajo y máquina en la imaginación futurista de Fritz Lang. La mujer máquina infecta el teatro o el quirófano de la representación y el saber sobre el cuerpo. Contrabandea así otro vocabulario, aquel que hace del cyborg una herramienta política que con su hibridez transgrede una serie de fronteras entre mujeres y varones, entre humanos, animales y máquinas, entre materia orgánica e inorgánica, entre lo natural y lo artificial, entre el arte y la vida. Se trata de una serie de fronteras que el capitalismo patriarcal busca reforzar como tales, como fronteras que fundamentan su legitimidad, tal como lo advierte Donna Haraway en su célebre Manifiesto Cyborg. Con sus duplicaciones y sus puestas en escena,
con sus dobles maquínicos y mecánicos, con su artefacto y su hijo, Constantino reflexiona sobre lo fotográfico como matriz de la visualidad contemporánea y la propone como una particular performance que reorganiza lo visible como campo y experiencia de la visión. Príncipe Aquiles, según Velázquez, revive y a la vez interfiere la puesta en abismo de la representación barroca. Señalemos las transformaciones más evidentes. En el siglo XXI, el universo de la fotografía reemplaza al de la pintura como matriz visual. Ya no hay lienzo, sino una pantalla para amortiguar el impacto de la luz. Lo que Nicola tiene en la mano no es un pincel, sino un fotómetro. Y el material privilegiado ya no es el óleo, con todos los efectos de duplicación del mundo que puntualiza John Berger, sino la luz que ilumina la performance que continúa, que es reenactment, de un cuerpo. Esos cuadros contra la pared del fondo, que ningún personaje mira y que en Velázquez funcionan como referencia a lo pictórico o como medio y modo de representación, aquí son fotografías. Pero además son fotografías de Nicola que integran esta serie sobre el linaje visual. Si en el lienzo barroco, entre otras cosas, vemos al autorretrato del pintor Diego Velázquez desarrollando su práctica, aquí la artista también forma parte del cuadro, pero lo hace más bien como facilitadora de la escena. No es el sujeto genial y irrepetible, sino alguien plagado de dobles y replicantes. Por eso, ahí está también la artefacta, que reemplaza al personaje masculino, que en el cuadro español abre el espacio del fondo y genera otro foco luminoso. Contra ese fondo, un elemento se repite. ¿No? Es el espejo. Es el espejo que mantiene la posición y función que tenía en el cuadro del pintor español. A través de él vemos aquello que garantiza la representación. Ya no es la materia a representar, los reyes en el cuadro de Velázquez o el espectador, sino la cámara y su operator, para usar el vocabulario bartesiano que aquí adquiere verdadera relevancia y nos libra de llamarlo el fotógrafo. Si la pintura barroca daba vuelta a la escena para mostrar ya no el objeto de la representación, sino todo aquello que permanece fuera de cuadro y lo hace posible, el lienzo, el pintor, los testigos, la tradición pictórica como fondo, la foto de Constantino vuelve a hacer girar el universo de la representación, sus técnicas y sus fundamentos. Vemos al pequeño Aquiles como centro de la escena y objeto de la imagen. A fin de cuentas, este es su retrato, orquestado por su madre. Pero la representación, más que abrirse hacia atrás, con esa puerta que indica que hacia allí el mundo representado continúa, o hacia adelante, donde está el espectador real y los reyes, que virtualmente posan para el retratista, aquí la representación se ensancha hacia los cuatro costados para explorar los lugares de la performance fotográfica que la contiene. En esta performance, los lugares masculinos se reparten entre el modelo, el pequeño Aquiles, y el operador, Gabriel Balanzi. El modelo es un menor que no puede valerse por sí mismo y necesita de la ortopedia y la asistencia de las mujeres, identificadas en sus funciones por la rigurosa racialización de los lugares genéricos, y el operador es una herramienta más al servicio de la escena que fluye bajo la custodia de Constantino. Si en su famosa lectura de Las Meninas, Michel Foucault advierte que la imagen de los reyes, que está fuera de cuadro y cuya presencia se inscribe en el lienzo como un doble en el espejo del fondo, indica un lugar imaginario, por supuesto, pero que coincide con el lugar real del espectador de la pintura, porque es un punto al que se dirigen las miradas de todos los personajes del cuadro. Para Foucault, Las Meninas señala un régimen de invisibilidad, que no tiene que ver con lo oculto o lo censurable, sino justamente con aquello que al permanecer fuera del cuadro garantiza la representación.
que sería el modelo y el espectador. En la imagen de Constantino se presenta este nuevo régimen de visibilidad que impone la fotografía como matriz visual del siglo XXI. Se deja ver que la fotografía es menos, y aquí nuevamente una distancia que puede separarla del apropiacionismo americano y del grupo periferia. La fotografía es menos la producción de representaciones alteradas por la lectura, como sería el caso de Levine, o las estrategias del pobre, que recicla materiales que le llegan de segunda mano o incluso colecciona poses y clichés para desactivar o desgastar por medio de la repetición, como sería el caso de Sherman. La fotografía es menos eso y más un tipo particular de experiencia en la que se ha transformado radicalmente el estatuto del artista, que ya no es un manipulador de un dispositivo, un conocedor de una técnica, alguien que tiene a su disposición un archivo material, sino un productor de espectáculos de realidad, para retomar la formulación de Reinaldo Ladaga, un gestor de experiencias de visión más que de objetos. En la época del autor como curador o de la concepción de la autoría en términos curatoriales, como lo conceptualiza Boris Groys, Balanzi aparece fuera de la imagen y como puro ejecutor de una técnica al servicio del artista conceptual que domina la escena y en la ficción de la imagen también parece comisionar el retrato. La serie de Constantino muestra la mirada, exhibe el modo en que se mira o se lee la tradición visual. Reflexiona con los materiales de la fotografía sobre el modo en que viven y se reproducen o mueren las imágenes, pero también sobre las condiciones en que se gestan y sobre el tipo de experiencia que suscitan. Es una intervención crítica sobre el archivo como procedimiento clave del arte contemporáneo. Las imágenes encarnan el archivo inmaterial de la tradición iconográfica occidental y al hacerlo subrayan también una memoria corporal que más que soporte es ella misma un archivo viviente. Operan una feminización de las políticas de representación que intervienen en el léxico de la fotografía moderna, ligado a la reproductibilidad del original y la copia o sus transgresiones, para traer otros vocabularios que vienen de lo femenino como posición estética y biopolítica, y que le cede la escena a otras palabras: corporalidad y performance, afectos, gestación y linaje. Gracias.